Escobedo, Guadalupe Celia. Peña Vadillo, Carlos Aurelio. Presente, diputado. Cruz de Lira, María Isaura. Presente. Alabache Reyes, María Guadalupe. Oropesa Muñoz, Lorena Esperanza. Presente. Reveles Carrillo, Samuel. ¿Cómo pongo ahí? Holguín Serna, Julia Arcelia. Presente. Barragán Ocampo Roy. Se informa que hay quórum, ciudadano presidente. Gracias, diputado secretario. Habiendo quórum legal y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 68, fracciones primera, segunda, sexta y novena de la Constitución Política del Estado, 114, 115, 116, 117, 118 y 120 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 44 y 46 de nuestro Reglamento General, da inicio a esta sesión de la Comisión Permanente. Le solicito, diputado secretario, justifique la inasistencia de los siguientes diputados. Diputada María Guadalupe Celia Flores Escobedo. Del diputado Leroy Barragán Ocampo. Para registrar mi asistencia. Atendida la petición, presidente. Gracias, diputado. Está contemplada su asistencia, diputada. A consideración de esta honorable asamblea, el siguiente orden del día. Lista de asistencia. Número 2, declaración del quórum legal. Número 3, lectura y aprobación en su caso de una síntesis del acta de la sesión de la Comisión Permanente del día 21 de agosto del año en curso. 4, lectura de una síntesis de la correspondencia. 5, lectura y aprobación en su caso de la solicitud de licencia de la ciudadana diputada Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre. Número 6, lectura y aprobación en su caso de la solicitud de licencia de la ciudadana diputada Lindiana Elizabeth Bugarín Cortés. 7, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Archivos para el Estado de Zacatecas. 8, lectura de la iniciativa de reformas al Código Penal para el Estado de Zacatecas. 9, lectura de la iniciativa de reformas por la que se modifica el decreto número 652, publicado en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Tomo 126, de fecha 8 de octubre de 2016, mediante el cual se autorizó la enajenación de la modalidad de donación de diversos bienes inmuebles a favor del organismo regularizador de la tenencia de la tierra en Zacatecas, Oretza, con el objeto de regularizar los asentamientos irregulares. 10, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el cual se exhorta a la 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas se mandate a la Unidad de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Igualdad de Género para que dé seguimiento para su cumplimiento en tiempo y forma de las acciones que la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Violencia Feminicida asigna a la Legislatura del Estado de Zacatecas. Asimismo, para que acuda en calidad de órgano técnico a las reuniones de evaluación, a que convoque el grupo interinstitucional y multidisciplinario a lo largo del año de implementación de la misma. 11, lectura y aprobación en su caso de la convocatoria correspondiente al periodo extraordinario de sesiones. 12, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta a los integrantes de la honorable 63ª Legislatura del Estado y en específico a los diputados que habrán de integrar la Comisión Legislativa de Gobernación, así como a las autoridades municipales de Juan Aldama y Miguel Auza, Zacatecas, a efecto de que den continuidad y culminen el proceso
de delimitación territorial entre los municipios señalados. Asuntos generales, está anotada la diputada María Elena Ortega. Y número 14, clausura de la sesión. A consideración de los ciudadanos diputados, integrantes de esta comisión permanente, el orden del día leído, le solicito lo manifiesten en forma económica y pido... Diputado, le pido registro de asistencia, por favor, para poder votar. El informe, estaba viendo los pendientes. Sí, con gusto, diputado. Queda sentada su asistencia. A continuación, a consideración de los ciudadanos diputados, integrantes de esta comisión permanente, el orden del día leído, le solicito lo manifiesten de forma económica y pido al primer secretario dé a conocer el resultado de la votación. Quienes estén a favor, quienes estén en contra, abstenciones. Le informo, presidente, que se aprueba el orden del día por unanimidad. Muchas gracias. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara aprobado. Siguiendo con el orden del día, le solicito a la segunda secretaria dé lectura a la síntesis del acta de la sesión del día 21 de agosto del presente año de esta comisión permanente. Con su permiso, ciudadano presidente. Adelante, secretaria diputada. Síntesis del acta de la Comisión Permanente de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, celebrada el día 21 de agosto del año 2018, dentro del segundo periodo de receso correspondiente al segundo año del ejercicio constitucional, con la presidencia del ciudadano diputado Gustavo Uribe Góngora, auxiliado por el legislador José Luis Medina Elizalde y la legisladora María Elena Ortega Cortés, como secretarios respectivamente. La sesión dio inicio a la 1 de la tarde con 54 minutos, con la asistencia de 7 diputadas y diputados bajo el siguiente orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración del quórum legal. 3. Lectura de una síntesis de la correspondencia. 4. Lectura de iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican las diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas. 5. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se emite la declaratoria de zona de monumentos del centro de la cabecera municipal de Montescobedo, Zacatecas, así como del antiguo Panteón y la Ermita. 6. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se emite la declaratoria de monumentos del casco de Exhacienda y la capilla de Exhacienda de Santa Teresa, Montescobedo, Zacatecas. 7. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se emite la declaratoria de monumento del bien inmueble conocido como Estancia La Leona, ubicado en Calera, Zacatecas. 8. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se emite la declaratoria de monumento de la exhacienda de Huejuquilla, ubicada en Huejuquilla, Montescobedo, Zacatecas. 9. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se emite la declaratoria de zona monumental del centro de la cabecera municipal de Chalchihuite, Zacatecas, así como del Panteón de Dolores y del Panteón Español. 10. Declaratoria de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se emite la declaratoria de monumento Suave Patria, ubicado en el centro de la cabecera municipal de Zacatecas. 11. Lectura de la iniciativa con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, para que de inmediato se promulgue la ley para la atención de los zacatecanos migrantes y sus familias, para que cobre vigencia en la conmemoración del Día del Migrante Zacatecano. 12. Asuntos generales. 13. Clausura. Aprobado el orden del día, quedó registrado en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria número 0259 de fecha 21 de agosto del año en curso. Asuntos generales. En este punto del orden del día se registró para la intervención la diputada María Isaura
Cruz de Lira con el tema "A unos sí y a otros no". No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausuró la sesión citando a las y los diputados para el día 26 de agosto del presente año a las 13 horas a la siguiente sesión o antes si fuera necesario. ¿Sería cuánto, ciudadano presidente? Gracias, diputado. En razón de lo anterior, se somete a consideración de la Asamblea el contenido del acta de la sesión de esta Comisión Permanente del día 21 de agosto del año 2018 para su discusión, modificación en su caso y aprobación. No habiendo observación alguna, el contenido del acta se somete a su aprobación. Quienes estén de acuerdo con su contenido, sírvanse expresarlo en forma económica y pido al primer secretario dé a conocer a la Asamblea el resultado de la votación. Le informo, presidente, que se aprueba por unanimidad. Por unanimidad el acta correspondiente. Muchas gracias, diputado secretario. Conforme al resultado de la votación, se declara aprobada el acta de la sesión de esta Comisión Permanente del día 21 de agosto del año 2018 y se instruye a la Dirección de Apoyo Parlamentario para que le dé el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, solicito al primer secretario de lectura a la síntesis de la correspondencia recibida. Relación de correspondencia para su lectura en la sesión de la Comisión Permanente del día 28 de agosto del 2018. Con su permiso. Adelante, diputado. Procedencia, Auditoría Superior del Estado. Asunto. Presentan escrito de denuncia promoviendo el fincamiento de responsabilidades administrativas en contra del presidente municipal, síndico y regidores del Ayuntamiento de Tepechitlán, Zacatecas, por las irregularidades cometidas en la aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal 2015. Procedencia, Auditoría Superior del Estado. Remiten los informes complementarios derivados del plazo de solventación de la revisión de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2016 de los municipios de Trancoso y Susticacán, Zacatecas. 03. Auditoría Superior del Estado. Presentan escrito de denuncia promoviendo el fincamiento de responsabilidades administrativas en contra del presidente municipal, síndica y regidores del Ayuntamiento de Sombrerete, Zacatecas, por las irregularidades cometidas en la aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal 2015. Presidencia Municipal de Villanueva, Zacatecas, comunican que en sesión de Cabildo celebrada el 26 de agosto del 2018, en el punto 3 del orden del día, llamamiento al presidente municipal suplente interino, profesor Antonio Ramírez Antúnez, para ocupar el cargo por causa de ausencia definitiva del propietario, el mencionado suplente presentó su declinación para ocupar el cargo. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, diputado secretario. A la correspondencia que se nos ha dado cuenta, se le dará el trámite procedente por conducto de los diputados secretarios o, en su caso, por la Dirección de Apoyo Parlamentario. Continuando con el orden del día, solicito ahora a la segunda secretaria de lectura la solicitud presentada por la ciudadana diputada Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre. Con su permiso, ciudadano presidente. Adelante, diputada. Ciudadano diputado, profesor Gustavo Uribe Góngora, presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente de la Honorable 62ª Legislatura del Estado presente. Arquitecta Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, diputada de esta honorable representación popular, con fundamento en lo establecido en la fracción 57 del artículo 65 de la Constitución Política del Estado, sexta del artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, novena del artículo 9
en relación con el artículo 162, ambos de nuestro reglamento general, por mi propio derecho solicito licencia para separarme a partir de la presentación de mi promoción del cargo de diputada local con responsabilidad desempeño desde el día 7 de septiembre del 2016. Agradezco a las diputadas y diputados y por su conducto, al pueblo de Zacatecas la oportunidad histórica que me confirió para representarlos en la máxima tribuna del Estado. Las iniciativas de ley, decretos y puntos de acuerdo que los ciudadanos nos pidieron presentar. El respaldo que recibimos de los diferentes grupos parlamentarios ha sido fundamental para impulsar el gran proyecto en beneficio de las y los zacatecanos. Tenemos la convicción de haber estado a la altura de las exigencias políticas, sociales y económicas de nuestra entidad, así como la certeza que es necesario impulsar aquellas iniciativas que fortalezcan en mayor medida a las instituciones republicanas con la seguridad de que tenemos en Zacatecas calidad humana preparada, capacitada y convencida y con compromiso para trascender en el desarrollo del país, desde Zacatecas, desde sus municipios y desde la República en su conjunto. Reitero a usted las seguridades de mi atenta y especial consideración. Atentamente, diputada arquitecta Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre. ¿Sería cuánto, ciudadano presidente? Gracias, diputada secretaria. Como es de todos conocido, es facultad de esta comisión permanente resolver la solicitud presentada por la ciudadana diputada. Por lo tanto, con fundamento en lo establecido por los artículos 68, fracciones primera, segunda y cuarta de la Constitución Política del Estado, en relación con los artículos 20, fracción sexta y 36, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como al contenido de los artículos 162 y 163 de nuestro Reglamento General, se somete a consideración de la Asamblea dicha solicitud. Lo anterior en forma nominal, iniciando por mi derecha, y le solicito a la segunda secretaria dé cuenta del resultado de la votación. Luis Medina Lizalde, a favor. Cruz de Lira Isaura, a favor. Lorena Oropesa, a favor. Holguín Serna Julia Arcelia, a favor. Carlos Peña, a favor. María Elena Ortega Cortés, a favor. Gustavo Uribe, a favor. Le informo, ciudadano presidente, que la votación arroja 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en las disposiciones antes invocadas, esta comisión permanente autoriza en sus términos la solicitud correspondiente. En su oportunidad se llamará a su suplente en caso de ser necesario. Con base en lo anterior, emítase el acuerdo respectivo y publíquese por una sola vez en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Continuando con el orden del día, solicito ahora al primer secretario de lectura la solicitud presentada por la ciudadana diputada Lindiana Elizabeth Bugarín Cortés. Diputado Gustavo Uribe Góngora, presidente de la Comisión Permanente. Presidente. En el pasado proceso electoral resulté electa diputada federal
motivo por el cual, en cumplimiento al mandato conferido, tomaré la protesta de ley correspondiente y, consecuentemente, acudiré al inicio de los trabajos relativos al primer periodo ordinario de sesiones a celebrarse el 1 de septiembre de este año. Lo anterior en observancia a lo estipulado en el artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, estimando que de acuerdo con los artículos 125 de la Carta Fundamental de la Nación y 156 de la Constitución local, ningún ciudadano puede desempeñar a la vez dos cargos de elección popular, con fundamento en lo ordenado en el artículo 162 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, por este conducto tengo a bien solicitar se autorice a la promovente licencia por tiempo indeterminado a partir de la presentación de esta solicitud. Lo anterior con la finalidad de asumir el cargo de diputada federal al Honorable Congreso de la Unión que se me ha conferido. Le reitero las seguridades de mi consideración distinguida. Atentamente, 27 de agosto de 2018, diputada Lindiana Elizabeth Bugarín Cortés. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado secretario. Como es de todos conocido, es facultad de esta comisión permanente resolver la solicitud presentada por la ciudadana diputada. Por tanto, con fundamento en lo establecido por los artículos 68, fracciones primera, segunda y cuarta de la Constitución Política del Estado, en relación con los artículos 20, fracción sexta y 36, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como al contenido de los artículos 162 y 163 de nuestro Reglamento General, se somete a consideración de la Asamblea dicha solicitud. Lo anterior en forma nominal, iniciando por mi derecha, y le solicito a la segunda secretaria dé cuenta del resultado de la votación. Luis Medina Lizalde, a favor. Cruz de Lira Isaura, a favor. Lorena Oropesa, a favor. Holguín Serna Julia Arcelia, a favor. Carlos Peña, a favor. Samuel Robles Carrillo, a favor. Ortega Cortés María Elena, a favor. Gustavo Uribe, a favor. Le informo, ciudadano presidente, que la votación arroja los siguientes resultados: a favor 8, en contra 0, abstenciones 0. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en las disposiciones antes invocadas, esta comisión permanente autoriza en sus términos la solicitud correspondiente. En su oportunidad se llamará a su suplente en caso de ser necesario. Con base en lo anterior, emítase el acuerdo respectivo y publíquese por una sola vez en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Archivos para el Estado de Zacatecas. Tienen el uso de la palabra los diputados autores de la misma. Los que suscriben: diputados Gustavo Uribe Góngora, José Luis Medina Lizalde, Lorena Esperanza Oropesa Muñoz, María Elena Ortega Cortés, Julia Arcelia Holguín Serna y Roy Barragán Ocampo, integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Archivos para el Estado de Zacatecas, con base en la siguiente exposición de motivos. Para Octavio Paz, la poesía es la memoria de la vida y los archivos son su lengua. Así, el mexicano Premio Nobel de Literatura define a los archivos. El tema de los archivos fue uno de los pilares fundamentales de nuestra agenda legislativa
y por ello logramos grandes e importantes avances en esta materia. En sesión ordinaria de fecha 25 de mayo del 2017, la diputada Guadalupe Isadora Santibáñez Ríos, con base a sus facultades, presentó la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se expide la Ley de Archivos del Estado de Zacatecas. Por su parte, en sesión ordinaria de fecha 20 de junio del 2017, el diputado José Luis Medina Lizalde, también con base en sus facultades, presentó ante el Pleno de la 62 Legislatura del Estado la iniciativa con proyecto de decreto de Ley General de Archivos para el Estado de Zacatecas. Teniéndose por presentadas ambas iniciativas, estas fueron turnadas para su estudio, análisis y dictaminación a la Comisión Legislativa de la Función Pública, quien a su vez, previo el análisis correspondiente y toda vez que comparten y regulan la misma materia, decidió acumularlas para ser discutidas y presentadas en un solo dictamen ante el Pleno. Las iniciativas fueron justificadas atendiendo las disposiciones constitucionales en materia de archivos. La Declaración Universal de los Derechos de Archivos, creada por el Consejo Internacional de Archivos y adoptada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en fecha 10 de noviembre de 2011, y las necesidades sociales actuales, cuya finalidad es conservar la memoria documental de la humanidad como patrimonio único e irreemplazable que se transmite de generación en generación. Por lo anterior, y toda vez que es interés de la 62 Legislatura del Estado de Zacatecas crear instrumentos normativos que coadyuven con la protección de los documentos que dan fe de la evolución y desarrollo institucional de los organismos gubernamentales y privados del Estado, por su fuente de incalculable valor para la investigación y reconstrucción de procesos históricos de los pueblos, en fecha 3 de abril de 2018, esta Asamblea Legislativa expidió la Ley General de Archivos para el Estado de Zacatecas. Cabe resaltar que la iniciativa local, hasta el momento de su expedición, atendía únicamente a una visión integral de nuestra Carta Magna, así como a los criterios internacionales que debían ser aplicados con el objeto de resguardar y proteger el patrimonio documental del Estado. El aspecto archivístico no era un elemento latente únicamente en el Estado, sino en todo el país, por lo que mientras la Asamblea Legislativa del Estado sometía a discusión los proyectos de iniciativa referidos, la Cámara de Diputados de la 63ª Legislatura del Congreso de la Unión también lo hacía, teniendo como resultado que en fecha 26 de abril de 2018 fueron aprobados en lo general el decreto por el que se expide la Ley General de Archivos, mismo que fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de la misma anualidad. De los antecedentes citados cabe advertir que la Ley General de Archivos para el Estado de Zacatecas fue expedida previamente a la Ley General de Archivos, por lo que es evidente que la propuesta no estaba totalmente homologada con los criterios que la Ley General contiene, por lo que es fundamental que se realice una reestructuración de las disposiciones que integran nuestra ley local. Aunado a lo anterior, es de señalarse que la Ley General de Archivos establece como obligaciones de las entidades las siguientes: contar con un sistema local, el cual será el conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, instrumentos, procedimientos y servicios tendientes a cumplir con los fines de organización y conservación homogénea de los archivos de los sujetos obligados dentro de su jurisdicción. Regular los sistemas locales, los cuales contarán con un consejo local como órgano de coordinación. Prever la creación de un archivo general como la entidad especializada en materia de archivos. Desarrollar la integración, atribuciones y funcionamiento de los sistemas locales equivalentes a los que la propia ley otorga al sistema nacional y determinar los documentos que constituyan su patrimonio documental. Dichas obligaciones de armonización legislativa
de conformidad al artículo transitorio 4 de la Ley General de Archivos, deberán realizarse en un lapso de 1 año a partir de la entrada en vigor de la presente ley. En atención a lo expuesto, la reforma que hoy sometemos a consideración de esta Asamblea Popular radica esencialmente continuar con la armonización y homologación de las disposiciones y criterios contenidos en la Ley General. Por lo anterior, se propone reformar la Ley General de Archivos para el Estado de Zacatecas, especialmente en los temas siguientes: el uso y difusión de los archivos producidos por los sujetos obligados para favorecer la toma de decisiones, investigación y resguardo de la memoria institucional de México. La supletoriedad de la ley, la integración, organización y funcionamiento del sistema institucional de archivos, la planeación en materia archivística, la coordinación de los archivos, las atribuciones de las áreas operativas de los archivos históricos, las atribuciones de su titular y las obligaciones del mismo en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. La gestión documental electrónica y los sistemas automatizados, la integración, funcionamiento y atribuciones del Consejo Estatal de Archivos Generales, la organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Archivos del Estado de Zacatecas y la organización y funcionamiento del Archivo General del Estado de Zacatecas. La presente iniciativa permitirá que el Estado de Zacatecas cuente con una legislación en materia de archivos acorde con las bases generales expedidas por el Congreso de la Unión. Con ello, pretendemos que los sujetos obligados de la entidad tengan debidamente organizados sus archivos, lo cual permitirá hacer más transparente las acciones de gobierno y evitar prácticas de corrupción. De aprobarse esta iniciativa, Zacatecas, gracias a los trabajos que en materia de archivos ha realizado la 62 legislatura, pasará a la historia como el primer estado en armonizar su legislación en una materia tan importante que a su vez nos permite garantizar el derecho a la verdad, al acceso a la información y a una administración pública adecuada. Con la armonización de nuestra ley de archivos también nos convertiremos en el primer estado en impulsar el funcionamiento de los 3 sistemas garantes de nuestro estado: el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Archivos. Con ello, una vez más, Zacatecas se coloca a la vanguardia en su legislación. Otra de las bondades de la presente iniciativa reside en el postulado jurídico del tercer transitorio, donde se establece que, a partir del presupuesto de egresos para el año 2019, los sujetos obligados y la legislatura del Estado deberán contemplar los recursos públicos necesarios para la infraestructura, organización y funcionamiento del sistema estatal. Con ello, se garantiza que en Zacatecas se iniciarán los trabajos en materia de archivos y se destinarán recursos para ello a partir de 2019. Como legisladores hemos cumplido con nuestra responsabilidad ética, jurídica y parlamentaria. Heredamos a los sujetos obligados de la entidad y a las futuras generaciones la primera legislación en materia de archivos completamente armonizada. No resta más que invitarlos a utilizar esta herramienta como la mejor insignia en la defensa de los ciudadanos y transparencia de los documentos. Que en un futuro serán el patrimonio de nuestra entidad. Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta 62ª legislatura del Estado de Zacatecas la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Archivos del Estado de Zacatecas. Es cuanto, presidente. Gracias, señor diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de la Función Pública.
Continuando con el orden del día, solicito al primer secretario de lectura de la iniciativa de reformas al Código Penal para el Estado de Zacatecas, presentada por la ciudadana diputada Norma Angélica Castorena Berreyesa, en razón de que se encuentra presente, y si la Asamblea no tiene inconveniente, se le concede el uso de la palabra a la autora de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Gracias. La que suscribe, diputada Norma Angélica Castorena Berreyesa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 62ª Legislatura del Estado, en el ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 46, fracción primera, 48, fracción segunda y 49 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 95, fracción primera, 96 y 97, fracción segunda del Reglamento General. Elevo a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa de reforma al Código Penal para el Estado de Zacatecas, ello de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Presidir la Comisión Legislativa de Salud del Honorable Congreso del Estado representa una gran responsabilidad que al día de hoy he llevado dentro del más alto pleno ético y legal. De esta manera, reconocer al trabajo realizado por el Colegio Médico de Zacatecas es menester de esta presidencia expresar entonces desde la máxima tribuna del Estado que ustedes configuran un colegiado de grandes aliados que son un ejemplo de unidad y de compromiso social, escenario que nos permite ser diligentes de las mejores y más nobles causas en favor de quienes ejercen la medicina y de la salud pública en sí misma. Agradecer en ese sentido ser la voz de la presente iniciativa de reforma que sin duda dará mayor certidumbre a la práctica médica. Hoy en día, en lugar de la medicina paternalista, como décadas anteriores, se ejerce la medicina contractualista, basada en la relación cliente-profesionista, en su lugar de paciente-médico. Y si los resultados de la atención no son los deseados o los esperados, el paciente o familiares cada vez más frecuentemente interponen una queja. Las vías de esta queja pueden ser civil, penal, administrativa o a través de la CONAMED. COCAM, Función Pública, Comisión Nacional de Derechos Humanos, CONDUCEP, Profeco y la Secretaría de la Función Pública. Alternativa, Instituto de Justicia Alternativa. En los países desarrollados, la vía civil es más utilizada y los médicos están obligados a poseer póliza de seguro de responsabilidad civil para poder ejercer su profesión. En nuestro país, la vía penal es la más utilizada por varios factores. Es sin costo para el actor demandante, no requiere de abogados, es la vía más rápida de obtener una indemnización. Además de no pagar los costos judiciales, es muy poco frecuente tener que pagar indemnización por demanda injustificada. Impacto de la cultura de la demanda sobre la atención médica. El médico tiene la obligación de utilizar todos los medios a su alcance para intentar devolver la salud, pero no tiene la obligación de garantizar resultados, dado lo incierto de la respuesta del cuerpo humano y sus órganos. Las demandas por negligencia en la esfera pública muchas veces representan un problema de Estado, el cual no garantiza la infraestructura, el equipamiento y los medicamentos adecuados, así como el personal suficiente en las instituciones públicas. Y en nuestro Estado, como en muchos estados del país, el profesional de la salud hace verdaderos milagros para poder brindar atención médica con el exceso de pacientes y grandes carencias. Pero el paciente y sus familiares, a quien ven como culpable, es al médico, enfermera, porque son la cara de los servicios de salud. Esto lleva al profesional de la salud a una desmotivación crónica, depresión y al llamado síndrome de Burnout, que está presente en un gran porcentaje del personal y perpetúa un círculo vicioso de relación médico-paciente, relación que ya es defectuosa por la imposibilidad de adoptar una buena actitud ante el paciente o familiares, en este estado emocional permanente de desgaste e insatisfacción laboral. Penalizar el acto médico está llevando a la práctica de una medicina defensiva
y provoca que los profesionales de salud ejerzan atemorizados y soliciten estudios exagerados para confirmar el diagnóstico, con la consecuente elevación de los servicios de salud, tanto públicos como privados, y la incapacidad presupuestal para resistirlo. La penalización de las faltas médicas, por lo tanto, van en perjuicio de los médicos, pacientes y Estado. El Estado tiene una gran responsabilidad de regular la práctica médica, así como los conflictos médico-paciente y, en general, las quejas por la atención médica recibida. Es urgente una modificación a la legislación actual en términos de responsabilidad médica, porque de continuar así, el incremento de los costos para la medicina defensiva será tal que el sistema de salud entrará en un caos. Aunado a esto, no se ha demostrado que con denunciar y sancionar al médico se mejore la calidad de atención médica, ya que el origen de gran parte de los elementos que generan el conflicto derivan de carencias tanto en insumos como en recursos materiales y recursos humanos. Por el contrario, el aumento en la cultura de las demandas tiene un impacto negativo en la práctica de la medicina. En un estudio realizado por David Studer, publicado en el Journal de Medicina, titulado La comprensión, dice que es casi el 40% de las demandas son injustificadas donde no hubo un error médico. Si esto lo trasladamos a nuestro país con la responsabilidad profesional reclamada, generalmente por vía penal, es decir, que el 40% de los médicos estarían enfrentando injustamente un proceso penal, comúnmente público, con el consecuente desprestigio profesional. Código Penal del Estado de Zacatecas y Sistema Penal Acusatorio. El Código Penal del Estado de Zacatecas no ha sido reformado en su capítulo de responsabilidad profesional para adecuarse a los escenarios actuales en los que se privilegia la cultura de la paz y el respeto absoluto a los derechos humanos, y prevalece en el Estado la sombra de un encarcelamiento cual espada de Damocles. El objetivo, pues, del nuevo sistema de justicia penal acusatorio es llevar a juicio oral solo los delitos graves y encarcelar únicamente individuos peligrosos para la sociedad, y establece que se respetarán los derechos tanto de la víctima y el ofendido como del imputado, partiendo de la presunción de inocencia para este último. Dicho esto, la privación de la libertad como medida cautelar en el profesional de la salud no debe darse, dado que no se trata de un individuo peligroso para la sociedad y tiene arraigo en su localidad. La privación de la libertad como medida cautelar no privilegia la presunción de inocencia del médico imputado y atenta contra su integridad física, psíquica y moral, causando un daño irreversible a su prestigio. Lo anterior agravado por los medios de comunicación que desde el inicio del proceso penal lo hacen público sin esperar una sentencia judicial condenatoria para el médico, quien vive en su honorabilidad, su imagen pública y su reputación. No pocas ocasiones lo llevan a la depresión severa e incapacidad consecuente e incluso al suicidio, dado que su vida profesional, patrimonial y quizá familiar ha sido destruida. Delitos de querella necesaria y de prisión preventiva oficiosa. El profesional de la salud, en el ejercicio de su profesión, puede cometer un delito culposo que el sistema de justicia penal acusatorio vigente requiere necesariamente de querella y admite perdón de la víctima o el ofendido. Por lo tanto, no es un delito que amerite prisión preventiva oficiosa, como lo marca el Código Nacional de Procesos Penales. Se propone entonces adicionar algunos párrafos y artículos en el Código Penal del Estado de Zacatecas, en donde se establezca claramente cuáles delitos sí se constituyen como delitos graves en el actuar del médico y cuáles son por querella necesaria, donde no hay lugar a la prisión preventiva oficiosa. Medios alternos de solución de controversias. En el sistema penal acusatorio adversarial que nos rige, se introdujeron ya los mecanismos alternativos de la solución de controversias, que permiten a las partes tener el control en la solución de su conflicto y que disminuyen la carga de trabajo tanto de las fiscalías como a los juzgados penales. Los medios alternos de solución de controversias se han incorporado en las leyes mexicanas a partir de la reforma al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y es por esto que esta iniciativa se propone privilegiar sus beneficios el Código Penal del Estado de Zacatecas. Objetivos y ventajas de la justicia alternativa. Los objetivos primordiales de la justicia alternativa son resolver los conflictos a través del diálogo, promover la cultura de la paz,
no judicializar los conflictos que sean de interés privado. Las ventajas de los medios alternos de solución de controversias son: las partes pueden acudir con o sin abogado, los servicios no tienen costo en las instituciones públicas, se reducen los tiempos para solucionar el conflicto, las partes evitan un desgaste emocional, el conflicto se mantiene controlado en el proceso, produce bienestar en ambas partes, evitando una sensación de perder o ganar, llegando al concepto de lo justo. Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 184, soluciones alternas. Son formas de solución alterna del procedimiento. Fracción primera, el acuerdo reparatorio, y fracción segunda, la suspensión condicional del proceso. Artículo 186, definición. Los acuerdos son reparatorios, son aquellos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado, una vez aprobados por el Ministerio Público o el juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal. Artículo 187. Control de los acuerdos reparatorios. Procederán los acuerdos reparatorios únicamente en los casos siguientes: delitos que se persiguen por querella, por requisito equivalente de la parte ofendida o que admiten el perdón de la víctima o el ofendido. Artículo 189. Oportunidad. El juez decretará la extinción de la acción una vez aprobado el cumplimiento del pleno de las obligaciones pactadas en un acuerdo reparatorio, haciendo las veces de sentencia ejecutoriada. Dictámenes periciales por peritos pares. Un aspecto relevante en los casos de mala práctica es que los profesionales de salud se enfrenten a dictámenes periciales efectuados por peritos no pares, es decir, no expertos en la materia que se trate, en ocasiones peritos sin práctica clínica o quirúrgica. En esta iniciativa se propone que los peritos sean propuestos por los colegios de profesionistas. Solicitamos por lo anterior regular los peritajes y asegurar sean realizados por expertos en la especialidad médica de que se trate. La propuesta de reforma incluye otro requisito de procedibilidad para interponer esta acción penal, que consiste en la existencia de un peritaje en contra del profesional de la salud, elaborado de manera colegiada y emitido por el Colegio de Profesionistas de la rama médica de que se trate. Ley de Ejercicio Profesional en el Estado de Zacatecas, artículo 6. La Secretaría en materia de profesiones tendrá las siguientes facultades: otorgar el registro a los peritos profesionales que sean propuestos por los colegios de profesionistas. Proponer a las autoridades judiciales y administrativas directorio de peritos profesionales para su designación. Consentimiento válidamente informado. La Ley General de Salud y varias normas oficiales mexicanas para la salud establecen la obligatoriedad de que el paciente otorgue su consentimiento bajo información en los casos en los que se pone en riesgo la integridad física o la vida. El consentimiento válidamente informado debe establecer el pronóstico de curación o recuperación parcial o de perseveración anatómico-funcional o de secuelas limitantes o incapacitantes para la vida y o la función, así como las complicaciones que pudieran surgir y la posibilidad de procedimientos extras para surgir, minimizarlas, así como la posibilidad de accidentes durante un tratamiento médico que son imprevisibles y no responsabilidad del médico. Si en el consentimiento válidamente informado se establece que existe el riesgo de que el tratamiento médico o quirúrgico ocasione un daño no intencionado, que se corre el riesgo de alterar la salud en lugar de mejorarla cuando se presentan reacciones colaterales o complicaciones propias de los tratamientos indicados o realizados por un médico legalmente autorizado para ejercer la profesión y dicho médico estuvo al pendiente del paciente, no debe ser constitutivo de delito, aunque según el caso pudiera proceder vía civil o una indemnización o reparación de daños. Por otro lado, el médico es un ser humano falible, con todo lo que conlleva la posibilidad de errar sus diagnósticos o sus tratamientos, pero no por eso lleva una intención dolosa. Por lo tanto, no es constitutivo de delito, al menos de delito grave, ya que de constituirse sería culposo, con posibilidad de acuerdo reparatorio con perdón de la víctima u ofendido. Es tan evidente como urgente la necesidad de reformar el Código Penal,
otorgando más valor al consentimiento válidamente informado y establecer políticas públicas efectivas para que en el Estado de Zacatecas las controversias médico-legales se orienten a la justicia alternativa y asimismo lograr que las instancias penales como requisito de procedibilidad de la denuncia o querella se apoyen en los colegios profesionistas para que emitan dictámenes colegiados por peritos pares que puedan orientar a la conclusión del caso. Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración y en aras de cumplimentar lo ordenado por la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, su artículo 45, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo único. Se adiciona la fracción 11ª al artículo 13, se adiciona un párrafo tercero al artículo 212 y se adicionan los artículos 285 bis, 285 ter, 296 bis y 296 ter del Código Penal del Estado de Zacatecas para quedar como siguen. Artículo 13. Son circunstancias excluyentes de responsabilidad cuando los daños a la salud o a la vida de las personas se ocasionen por reacciones colaterales, complicaciones propias de los tratamientos indicados, realizados por médicos con título, especialidad u otros grados académicos legalmente expedidos por las instituciones con reconocimiento oficial de validez de estudios, siempre que no hubieran abandonado al enfermo u omisión de auxilio según las circunstancias y del caso, y que medie un consentimiento documentado en el que se establezca la posibilidad de presentarse dicha lesión o la pérdida de la vida, para lo cual el Ministerio Público o el juzgador, según se trate de la averiguación previa o el proceso, deberán tomar en cuenta el dictamen pericial médico rendido en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo 212, fracción tercera. Los delitos realizados por médicos con título, especialidad u otros grados académicos legalmente expedidos por instituciones con reconocimiento oficial de validez de estudios en agravio de un paciente a quien intentaba devolver o mejorar la salud no serán clasificados como delitos de prisión preventiva oficiosa y serán de querella necesaria, salvo que el profesionista haya abandonado al paciente o se encontrara bajo el efecto de bebidas embriagantes o estupefacientes, psicotópicos, sustancias inhalantes u otros que produzcan efectos similares. Lo anterior sin menoscabo de la responsabilidad que pudiera resultar en alguna otra vía como civil, administrativa, mercantil, laboral, etcétera. Como requisitos de procedibilidad, el fiscal o el juzgador requerirán de un dictamen pericial colegiado rendido en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, elaborado por 2 o más peritos expertos, miembros del Colegio de Profesionistas Médicos de la rama que se trate y por lo menos con el mismo nivel de instrucción y entrenamiento del sujeto, motivo de la querella, denuncia o demanda. Artículo 285 bis. No se calificarán como delito de prisión preventiva oficiosa las lesiones producidas por un médico legalmente autorizado para ejercer su profesión en agravio de una persona a quien intentaba devolver o mejorar la salud si existía un consentimiento documentado en el que se establezca la posibilidad de presentarse dicha lesión o la pérdida de la vida, salvo que el profesionista se encuentre bajo el efecto de bebidas embriagantes, de estupefacientes, psicotrópicos, sustancias inhalantes u otros que produzcan efectos similares. Lo anterior sin menoscabo de la responsabilidad que pudiera resultar en alguna otra vía como la civil, administrativa, mercantil o laboral. Artículo 285 ter. Estos delitos se perseguirán previa querella. Artículo 296 bis. No se calificará como delito de prisión preventiva oficiosa el homicidio imprudencial causado por un médico legalmente autorizado para ejercer su profesión en agravio de una persona a quien intentaba devolver o mejorar la salud. Si existía un consentimiento documentado en el que se establezca la posibilidad de pérdida de la vida, salvo que el profesionista se encuentre bajo el efecto de bebidas embriagantes, estupefacientes, psicotrópicos, sustancias inhalantes u otros que produzcan efectos similares. Lo anterior sin menoscabo de la responsabilidad que pudiera resultar en alguna de las otras vías, civil, administrativa, mercantil o laboral, etcétera. Artículo 296 ter. Estos delitos se perseguirán previa querella. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el periódico oficial órgano de gobierno del Estado de Zacatecas. Atentamente, Zacatecas, a los 10 días del mes de agosto del 2018.
La de la voz, diputada Norma Angélica Castorena, presidenta de la Comisión de Salud de la 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública y Justicia. Continuando con el orden del día, solicito al primer secretario de lectura de la iniciativa de reformas por la que se modifica el decreto número 652, publicado en el periódico oficial Órgano de Gobierno del Estado, tomo 126, de fecha 8 de octubre de 2016, mediante el cual se autorizó la enajenación en la modalidad de donación de diversos bienes inmuebles a favor del organismo regularizador de la tenencia de la tierra en Zacatecas, ORETZA, con el objeto de regularizar los asentamientos irregulares. Señor presidente, con fundamento en lo establecido por los artículos 83, fracción quinta y 94 bis de nuestro reglamento general, solicito a usted me autorice dar a conocer un resumen de la iniciativa respectiva, toda vez que la misma se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta legislatura en esta fecha. Adelante, diputado. Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, presente. El Honorable Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 60, fracción cuarta, 65, fracción quinta, y artículo 119, fracciones primera, segunda y 21ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, artículo 80, fracción novena y 84, fracción sexta de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, pongo a su consideración la presente exposición de motivos. Por este medio nos permitimos solicitar su valioso apoyo a efecto de que se presente una iniciativa de reforma para que se modifique el decreto número 652, publicado en el periódico oficial número 81, de fecha 8 de octubre de 2016, mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, la regularización de asentamientos humanos irregulares y la enajenación en la modalidad de donación de diversos inmuebles a favor del organismo regularizador de la tenencia de la tierra en Zacatecas, ORETZA, con el objeto de regularizar los asentamientos irregulares. Lo anterior a efecto de que se modifique la superficie de 5 predios que se encuentran descritos en el numeral 2 de la exposición de motivos, así como el artículo 6 de los resolutivos del referido decreto. Derivado del decreto 652, publicado en el periódico oficial número 81 de fecha 8 de octubre de 2016, la desincorporación de los inmuebles del patrimonio del municipio de Guadalupe, Zacatecas, concluyó con el contrato de donación que se llevó a cabo ante la fe del notario público número 7, licenciado Tarcisio Félix Serrano, el cual se encuentra debidamente inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el número 0023 del volumen 3279, libro primero, sección primera, respecto de varios polígonos, incluyendo las 5 fracciones a favor del organismo regularizador de la tenencia de la tierra en Zacatecas, ORETZA, misma que se escrituraron de acuerdo a los planos que se anexaron al decreto y que coinciden con el contrato primordial de donación, así como en el convenio de subsanación, quedando la escritura de manera correcta. Por lo expuesto y fundado en lo previsto por los artículos 60, fracción cuarta, 119, fracción primera y segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, artículos 80, fracción novena y 84, fracción sexta de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, y 28, 29, 33, fracción 2 y demás relativos de la Ley del Patrimonio del Estado y Municipios, presentamos a consideración de esta honorable 62ª Legislatura del Estado la siguiente iniciativa de reforma. Se modifica el decreto número 652, publicado en el periódico oficial Órgano de Gobierno del Estado, tomo 136 de fecha
8 de octubre de 2016, mediante el cual se autoriza la enajenación en la modalidad de donación de diversos inmuebles a favor de organismo regularizador de la tenencia de la tierra en Zacatecas, Oretza, con el objeto de regularizar los asentamientos irregulares. Reiteramos a ustedes nuestras atentas y distinguidas consideraciones. Atentamente, licenciado Samuel Ezequiel Díaz Soto, Erika del Cojo Arellano, presidente municipal y síndica municipal respectivamente. ¿Es cuánto? Gracias, diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen en la Comisión de Hacienda Municipal. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el cual se exhorta a la 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas se mandate a la Unidad de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Igualdad de Género para que dé seguimiento para su cumplimiento en tiempo y forma de las acciones que la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Violencia Feminicida asigna a la Legislatura del Estado de Zacatecas. Asimismo, para que acuda en calidad de órgano técnico a las reuniones de evaluación a que convoque el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario a lo largo del año de implementación de la misma. Tiene el uso de la palabra la diputada María Elena Ortega Cortés, autora de la misma. Con su permiso, ciudadano presidente. Adelante, diputada. Con fundamento en el artículo 94 bis del Reglamento General del Poder Legislativo, le solicito me permita leer una síntesis de la iniciativa que se presenta, en virtud de que la iniciativa completa se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. Adelante, diputada. Punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas se mandate a la Unidad de Estudios para el Adelanto de la Mujer y la Igualdad de Género para que dé seguimiento para su cumplimiento en tiempo y forma de las acciones que la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Violencia Feminicida asigna a la Legislatura del Estado de Zacatecas. Asimismo, para que acuda en calidad de órgano técnico a las reuniones de evaluación que convoque el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario a lo largo del año de la implementación de la misma. Exposición de motivos. La alerta de violencia de género contra las mujeres por violencia feminicida, señoras y señores diputados, es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres establecida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en un territorio determinado. Esta ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado en Zacatecas es lo mismo que nosotros, en el caso que nos ocupa, fue esta 62ª Legislatura quien primero solicitó al gobernador del Estado de Zacatecas la alerta de violencia de género en la entidad, utilizando para ello el mecanismo establecido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Zacatecas. Esto lo hicimos a través del punto de acuerdo, como ustedes recordarán, aprobado de urgente y obvia resolución el 3 de noviembre del 2016. A partir del momento en que la solicitud es aceptada, se emitieron 9 de recomendaciones al Estado, mismas que se implementaron a lo largo de 6 meses. A esta 62ª Legislatura le exigieron cambios a la normatividad, refiriéndose sobre todo a las reformas legales, al Código Familiar y al Código Penal para derribar los obstáculos estructurales que discriminan hacia las mujeres y que le generan y que le impiden el acceso hacia la justicia a las mismas. Asimismo, nos mandató que en coordinación con el Poder Ejecutivo
se designaran recursos suficientes para la implementación de las acciones y que a partir del año 2018 nuestro presupuesto se vea más reforzado en relación a un presupuesto con perspectiva de género. En virtud de ser copartícipes en esta corresponsabilidad, someto a la consideración de esta honorable legislatura el siguiente punto de acuerdo. Primero, se exhorte a la 62ª legislatura del Estado de Zacatecas para que mandate a la Unidad de Estudios para Adelanto de las Mujeres y la Igualdad de Género para que dé seguimiento y cumplimiento en tiempo y forma de las acciones que la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Violencia Feminicida se han asignado a la legislatura del Estado. Asimismo, que acuda en calidad de órgano técnico a las reuniones de evaluación que convoque el grupo interdisciplinario y interinstitucional y multidisciplinario a lo largo del año de su implementación. Segundo, que el presente punto se considere de urgente y obvia resolución de conformidad con el artículo 104, fracción segunda del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado. ¿Sería cuánto, ciudadano presidente? En mi calidad de presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, solicito que la iniciativa de punto de acuerdo que ha sido leída se considere de urgente y obvia resolución, lo anterior con fundamento en lo establecido por el artículo 104, fracción segunda de nuestro Reglamento General. Gracias, señora diputada. De conformidad con el contenido del artículo 104 de nuestro Reglamento General, en el caso que nos ocupa a juicio de esta presidencia, se pregunta a la Asamblea si considera que este asunto es de urgente y obvia resolución y que sean dispensados los trámites establecidos, lo anterior en forma nominal, iniciando por mi derecha, y solicito a la segunda secretaria dé cuenta del resultado de la votación. Luis Medina Lizalde, a favor. Lorena Oropesa, a favor. Holguín Serna Julia Arcelia, a favor. Carlos Peña, a favor. Samuel Ramírez Carrillo, a favor. Ortega Cortés María Elena, a favor. Gustavo Uribe, a favor. Para informarle, ciudadano presidente, que la votación arroja los siguientes resultados: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en el artículo 104 de nuestro Reglamento General, se declara aprobado el trámite de urgente y obvia resolución y se dispensan los trámites establecidos. Continuando con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica, 105 y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso de la iniciativa de punto de acuerdo referida. Se somete a discusión en lo general la iniciativa de punto de acuerdo. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo general, se pasa a votación nominal, iniciando por mi derecha, y pido a la segunda secretaria tomar nota e informar del resultado. Luis Medina Lizalde, a favor. Lorena Oropesa, a favor. Holguín Serna Julia Arcelia, a favor. Carlos Peña, a favor. Samuel Ramírez Carrillo, a favor. Ortega Cortés María Elena, a favor. Gustavo Uribe, a favor. Informo, ciudadano presidente, que son 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobada la iniciativa de punto de acuerdo en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 105, fracción tercera, y 124 de nuestro Reglamento General, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar alguna parte o partes de la iniciativa de punto de acuerdo.
No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobada en lo general, con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro Reglamento General, se tiene por aprobada en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, le solicito al primer secretario de lectura el proyecto de convocatoria para la realización de un periodo extraordinario de sesiones de la Honorable Legislatura del Estado, acordado previamente con la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. La Comisión Permanente Convocatoria. La Comisión Permanente de la Honorable 62ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, considerando único, por acuerdo en sesión plenaria de la Comisión Permanente de esta misma fecha y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 68, fracción sexta y 69 de la Constitución Política del Estado y 114, 116, 117, 119 y 120 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 47 del Reglamento General del mismo, se convoca a los ciudadanos diputados integrantes de la Honorable 62ª Legislatura del Estado a periodo extraordinario de sesiones de acuerdo a las siguientes bases. Primera, se convoca a las y los ciudadanos diputados de la Honorable 62ª Legislatura del Estado al 8º periodo extraordinario de sesiones dentro del segundo año de ejercicio constitucional, cuya apertura tendrá verificativo el próximo 4 de septiembre del presente año a las 11 horas. Segunda, este periodo extraordinario tendrá como objetivo conocer y o desahogar en su caso el proceso legislativo que corresponda de los siguientes asuntos. Primero, lectura y aprobación en su caso de las actas de las sesiones de pleno de los días 16 y 17 de agosto del presente año de esta legislatura. 2. Reforma a la Ley de Asistencia Social en materia de adopciones. 3. Reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas. 4. Reforma a la Ley General de Archivos del Estado de Zacatecas. 5. Autorización de diversas enajenaciones y modificación de decreto de los municipios de Tlaltenango de Sánchez Román, Calera, Jerez y Guadalupe. 6. Autorización para la enajenación del estacionamiento del Museo Felgueres en favor del Instituto Zacatecano de Cultura. 7. Autorización de enajenación de un terreno industrial en favor de Trump México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. 8. Reforma a la Ley Orgánica del Municipio. 9. Declaración del Patrimonio Cultural de Monumentos en los municipios de Montescobedo, Calera, Chalchihuites y Zacatecas. 10. Aprobación en su caso de diversas resoluciones de cumplimiento de las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. 11. Aprobación en su caso de diversas resoluciones en materia de responsabilidad administrativa. 12. Aprobación en su caso de la cuenta pública de Gobierno del Estado del ejercicio fiscal 2016. 13. Aprobación en su caso de la cuenta pública del Gobierno del Estado de Zacatecas relativa al ejercicio fiscal 2016, específicamente de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 14. Aprobación de las cuentas públicas de diversos municipios. 15. Aprobación en su caso de la revisión especial de la 62ª Legislatura por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de agosto de 2018. 16. Aprobación en su caso del informe consolidado de la auditoría a la cuenta pública del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas relativa al periodo 2016-2018.
17. Aprobación en su caso de la ratificación del titular de la Comisión de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas. 18. Aprobación en su caso de los lineamientos para regular la actividad de los secretarios técnicos del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. 19. Informe de actividades del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas 2016-2018. Único. La presente convocatoria deberá publicarse por una sola vez en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Suscriben la Comisión Permanente diputado Gustavo Uribe Góngora, diputados y cada uno de los integrantes. Continuando con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 68, fracción sexta y 69 de la Constitución Política del Estado y 59 de nuestra Ley Orgánica y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso de la convocatoria a periodo extraordinario de sesiones. Se somete a discusión en lo general. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo general, se pasa a votación nominal, iniciando por mi derecha, y pido a la segunda secretaria tomar nota e informar del resultado. José Luis Medina Lizalde, a favor. Lorena Oropesa, a favor. Holguín Serna Julia Arcelia, a favor. Carlos Peña, a favor. Samuel Reveles Carrillo, a favor. Ortega Cortés Marielena, a favor. Gustavo Uribe, a favor. Le informo, ciudadanos presidente, que la votación arroja 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobada la convocatoria a periodo extraordinario de sesiones en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de nuestro Reglamento General, pregunta a la Asamblea si algún diputado o diputada desea reservar artículos o parte de la convocatoria respectiva. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobada en lo general con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro Reglamento General, se tiene por aprobada en lo particular la convocatoria a periodo extraordinario de sesiones. Viene una propuesta para lo de los... Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta a los integrantes de la honorable 63ª Legislatura del Estado y en específico a los diputados que habrán de integrar la Comisión Legislativa de Gobernación, así como a las autoridades municipales de Juan Aldama y Miguel Auza, Zacatecas, a efecto de que den continuidad y culminen el proceso de delimitación territorial entre los municipios señalados. Tiene el uso de la palabra los diputados autores de la misma. Gustavo Uribe Góngora, presidente de la Comisión Permanente de la 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, presente. Los que suscriben, diputados José Luis Medina Lizalde, Lorena Esperanza Oropesa Muñoz, Roy Barragán Ocampo, Julia Arcelia Holguín Serna, Carlos Peña Vadillo y Santiago Domínguez Luna, presidente y secretarios de la Comisión de Gobernación de la honorable 62ª Legislatura del Estado, en ejercicio de las facultades que confieran los artículos 60 y demás de la Constitución Política del Estado,
Sometemos a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa de punto de acuerdo al tenor de los siguientes motivos. Primero, es innegable que la imprecisión de los límites territoriales entre municipios ocasiona una serie de problemas que van desde aspectos puramente administrativos hasta conflictos de carácter legal, lo que implica sin duda la falta de una adecuada atención de las necesidades básicas de sus pobladores. Esta problemática se presenta en el Estado dentro de los límites territoriales de diversos municipios y ha derivado en la deficiente atención en la presentación de servicios públicos como recolección de basura, agua potable y alcantarillado, hasta temas trascendentales como la seguridad, lo que a la postre afecta el desarrollo de estas zonas. Prueba de ello es la controversia que a la fecha existe entre los municipios de Juan Aldama y Miguel Ausa sobre el particular, y con el ánimo de contribuir a la solución de este tipo de situaciones, esta comisión legislativa atendió la solicitud de las presidencias municipales para establecer los límites territoriales entre ambos municipios y dar certeza jurídica y administrativa a sus pobladores. Segundo, derivado de dichas solicitudes, se llevaron a cabo trabajos técnicos y administrativos tendientes a establecer estas demarcaciones territoriales. Por tratarse de un problema multidimensional, en donde el tema geográfico y poblacional son algunos de los principales componentes, se solicitó el apoyo del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Nacional de Informática, Estadística y Geografía. A partir de la intervención de estas entidades, se efectuaron trabajos de campo y se recabaron diversos documentos, elementos que permitieron el consenso entre las autoridades de ambos municipios. Asimismo, se contó con la debida y oportuna intervención de los vecinos colindantes de las demarcaciones territoriales, a efecto de respetar su garantía de audiencia. Tercero, no obstante lo avanzado de los trabajos técnicos, no fue posible concluir el proceso de demarcación territorial, pues ha quedado pendiente la monumentación y posicionamiento que se requiere a efecto de establecer las coordenadas exactas con base en las cuales ha de emitirse el dictamen que a esta representación popular corresponde. Ello a pesar de las gestiones realizadas ante la Secretaría de Infraestructura de Gobierno del Estado. Es incuestionable que una de las tareas de los integrantes de esta legislatura es vigilar por el buen funcionamiento de las instituciones públicas. Virtud de ello, es necesario establecer los límites territoriales entre los citados municipios a fin de evitar problemáticas que van desde el acreditamiento de la personalidad de quienes habitan en estas zonas hasta la prestación de servicios básicos. Por lo anterior, se propone exhortar respetuosamente a quienes integran la honorable 63ª legislatura del Estado y de manera particular a los diputados que han de integrar la Comisión Legislativa de Gobernación, así como a los cabildos de los municipios de Juan Aldama y Miguel Ausa, a efecto de que se le dé continuidad a los trabajos de delimitación territorial entre ambas municipalidades. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta representación popular la presente propuesta de conformidad con los siguientes acuerdos. Primero, la honorable 62ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, de manera respetuosa, exhorta a los integrantes de la honorable 63ª legislatura del Estado y en específico a los diputados que habrán de integrar la Comisión Legislativa de Gobernación, así como a las autoridades municipales de Juan Aldama y Miguel Ausa, Zacatecas, a efecto de que den continuidad y culminen el proceso de delimitación territorial entre los municipios señalados. Segundo, con fundamento en el artículo 104 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, se apruebe la presente iniciativa de punto de acuerdo con el carácter de urgente y obvia resolución. Tercero, publíquese por una sola vez en el periódico oficial órgano del Gobierno del Estado. Y luego los que suscriben, integrantes de la Comisión de Gobernación. ¿Es cuánto, presidente? En mi calidad de presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, solicito que la iniciativa de punto de acuerdo que ha sido leída se considere de urgente y obvia resolución. Lo anterior con fundamento en establecido por el artículo
104, fracción segunda de nuestro reglamento general. Gracias, señor diputado. De conformidad con el contenido del artículo 104 de nuestro reglamento general, en el caso que nos ocupa, a juicio de esta presidencia, se pregunta a la Asamblea si considera que este asunto es de urgente y obvia resolución y que sean dispensados los trámites establecidos. Lo anterior en forma nominal, iniciando por mi derecha, y solicito a la segunda secretaria dé cuenta del resultado de la votación. Luis Medina Lizalde, a favor. Lorena Oropesa, a favor. Holguín Serna Julia Arcelia. A favor. Carlos Peña, a favor. Samuel Robles Carrillo, a favor. Ortega Cortés Marilena, a favor. Gustavo Uribe, a favor. Le informo, ciudadano presidente, que son 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en el artículo 104 de nuestro reglamento general, se declara aprobado el trámite de urgente y obvia resolución y se dispensan los trámites establecidos. Continuando con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica, 105 y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso de la iniciativa de punto de acuerdo referida. Se somete a discusión en lo general la iniciativa de punto de acuerdo. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo general, se pasa a votación nominal, iniciando por mi derecha, y pido a la segunda secretaria tomar nota e informar del resultado. José Luis Medina Lizalde, a favor. Lorena Oropesa, a favor. Holguín Serna Julia Arcelia, a favor. Carlos Peña, a favor. Samuel Robles Carrillo, a favor. Ortega Cortés Marilena, a favor. Gustavo Uribe, a favor. 7. Le informo, ciudadano presidente, que son 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro Reglamento General, se declara aprobada la iniciativa de punto de acuerdo en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 105, fracción tercera y 124 de nuestro Reglamento General, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar alguna parte o partes de la iniciativa de puntos de acuerdo. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobada en lo general, con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124, fracción décima de nuestro Reglamento General, se tiene por aprobada en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Siguiendo con el orden del día, pasamos al punto de asuntos generales. Tiene la palabra la Asamblea. Les informo que está inscrita la diputada María Elena Ortega Cortés. Tema: informe sobre alerta de género. Si hay alguien más que desea registrarse. No habiendo oradores inscritos, tiene la palabra la diputada María Elena Ortega Cortés con el tema informe sobre alerta de género. Hasta por 10 minutos. Con su permiso, ciudadano presidente, para pedir hacer uso de mis 10 minutos dividida en 2 partes. Uno el informe y otro en materia de código familiar. Diputado
Uribe Góngora, presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente de la 62ª Legislatura del Estado, presente. Asunto: presentar informe de la Comisión Especial para atender las acciones derivadas de la solicitud de alerta de violencia de género por violencia feminicida. Por medio del presente hago entrega del informe de las acciones realizadas por la que suscribe diputada María Elena Ortega Cortés, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la 62ª Legislatura del Estado, en cumplimiento a la comisión especial que se me designó para dar seguimiento puntual a las acciones derivadas de la solicitud de alerta de violencia de género por violencia feminicida, y que se concentraron en 9 recomendaciones hechas al grupo de trabajo del Estado en Zacatecas. Anexo al presente, hago llegar el texto del informe más anexos que consisten en el informe del grupo de trabajo, los 3 informes que presentó el Gobierno del Estado a través del Poder Ejecutivo para demostrar el cumplimiento de las recomendaciones y finalmente el documento de resolución de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género y los primeros documentos generados en el Estado para la implementación de las 32 acciones emergentes en contra para implementación de la declaratoria. No omito solicitarle, señor presidente, que se integre dicho documento al paquete de entrega de recepción, toda vez que se encuentra en proceso la implementación de 32 acciones para prevención, seguridad y justicia de la Declaratoria de Alerta de Género y que en ellas juega un papel fundamental la legislatura del Estado, por lo que la 62ª Legislatura deberá darle continuidad a dichas tareas. Sin otro asunto que tratar, me despido de usted deseándole todo el éxito en sus actividades. En relación al segundo punto, antes de cerrar mi participación, señoras y señores legisladores, no quiero dejar de mencionar que en cumplimiento con el compromiso que tengo con los derechos humanos de todas las personas, presenté el día 13 de julio del año 2017 la iniciativa de reforma al Código Familiar en materia de matrimonio igualitario. Ante la violación del debido proceso parlamentario de las comisiones a las que fue turnada, solicité en 2 ocasiones, vía punto de acuerdo, se retomara el trabajo en las comisiones para que se abatiera el rezago legislativo. La primera de ellas fue el 8 de marzo y la segunda en el mes de julio del año en curso. Ante la negativa que hasta el día de hoy deja la iniciativa sin dictamen y sin análisis y sin discusión en el Pleno y por lo tanto en indefensión a un sector de la sociedad que también tiene derechos y condición de ciudadanas y ciudadanos, anuncio de manera respetuosa a este Pleno que he presentado solicitud de amparo ante el Poder Judicial de la Federación y la solicitud, señoras y señores diputados, ha sido aceptada, por lo que desafortunadamente este asunto tendrá que dirimirse en otro espacio debido a la homofobia que sí caracterizó a esta 62ª legislatura, por los derechos humanos de todas y todos. ¿Sería cuánto, ciudadano presidente? Gracias, ciudadana diputada. Se toma nota, se agradece. Para hechos. Adelante, diputada. Sí, nada más mencionar que yo quiero felicitar a la diputada por sus convicciones y también decirle que la tolerancia es de ida y vuelta, que todos tenemos derecho a coincidir y a disentir. Gracias, es todo. Gracias, diputada.
Adelante, diputada. Sin lugar a duda, este órgano conformado por 30 personas demuestra en cierta medida la pluralidad y la representación de nuestro amado estado de Zacatecas. Y evidentemente para su servidora no es de inicio a conocer que efectivamente nuestra sociedad es plural, que nuestra sociedad tiene en esta representación diferentes puntos de pensar, diferentes puntos de actuar y, por supuesto, diferentes formas de ejercer el poder. Y en ese sentido me manifiesto con respeto a eso y deseo que la próxima legislatura logre precisamente ese camino de fortalecer la democracia a partir de la pluralidad. Lo que sí quiero terminar diciendo es que los derechos humanos no están a consulta ciudadana, que los derechos humanos y el Estado de Derecho y el marco jurídico, tanto internacional, nacional y local, no son un asunto de voluntad política. A nosotros va a cumplir ya 2 años, el 7 de septiembre, que tomamos protesta. Lo hicimos en el marco de cumplir y hacer cumplir la Constitución política y todas las normas que nos obligan. Y en ese sentido nos hemos apegado y nos seguiremos apegando, porque el pueblo lo único que tiene para su defensa es precisamente que el Estado, y que es el Estado, la 62ª legislatura, le garantice sus derechos. Son procesos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ya ha dictaminado y que también forman parte ya de nuestro marco jurídico. Nuestro más amplio reconocimiento al movimiento de la diversidad LGBTI, nuestro más alto reconocimiento a la diversidad religiosa, política, económica, pero sobre todo nuestro más alto compromiso para que en nuestro Estado y en el país y en el mundo impere el reino de la ley. Sería cuanto, ciudadano presidente. Gracias. Gracias, ciudadana diputada. Se toma nota, se agradece. Ha quedado debidamente registrada su participación. Le daremos el seguimiento que corresponda. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausura la sesión y se cita a los ciudadanos diputados para el próximo día martes 4 de septiembre del año en curso a las 11 horas a la siguiente sesión o antes si fuera necesario, rogando su puntual asistencia. Muchas gracias. Presidente.